Buenas tardes, Karina. Muchas gracias por la bonita presentación y muchas gracias a todos y todas las personas que están asistiendo a este taller. La vamos a pasar muy bien. Como saben, este taller trata sobre la proyección de la imagen, herramientas y procesos para la ilustración. Quiero agradecer también a Conecta Crea, que hace posible que tengamos este gran espacio de conexión virtual e interacción con ustedes a través de diferentes ciudades, ¿no? Permítanme compartir mi pantalla para empezar este taller. Listo. Como bien lo dijo Karina, me llamo Mauría Pasa, pero me conocen artísticamente como Motoneta. Soy autor e ilustrador, también soy diseñador y autor de libros para niños, pero sobre todo soy un creador, me gusta la creación. Y justo esto nos convoca a este taller, la creación. Me parece un punto muy importante que vamos a destacar. Y como ese es un taller de creación, les voy a narrar un viaje. Un buen día empecé un viaje que me llevó por diferentes ciudades y espacios. Acompañado de la música, fueron naciendo muchos personajes que reforzaban la identidad y tenían voz propia. Encerrado, muchas veces en mis escritos e ilustraciones, me alejaba de la naturaleza, pero a la vez también la sentía cercana. Las personas que rodeaban mi trabajo o la familia me fue conociendo. Sí, mi vida. Esta vida que es como un gran retablo de emociones. El trabajo muchas veces me obligó a caer en una rutina, pero siempre busqué la forma cómo escapar para seguir crear y seguir acompañado en este viaje. O solo, quizás, ¿no? Haciendo magia y dejando desvanecer mis temores internos. ¿Para qué? Para regresar a bailar y disfrutar de la naturaleza y la música. Terminando todo esto en una gran fiesta. Pero ustedes dirán que el viaje ahí terminó. No, este viaje no terminó. El viaje continúa y me llevó a la literatura infantil. Creando libros, uno de los primeros llamado Una historia imprevista. Un libro que sorprende y que te asombra. Moviendo rápidamente como Plin Plin. Ahí está Plin Plin, que va muy deprisa y maneja a toda vela. Pompón. ¿Quién es Pompón? Pompón es un pajarito que entró por mi ventana, se llamó Pompón. El señor amarillo, Pompón Pomponillo, que pasea por toda la casa, sí, hasta en la cocina. Pero siempre se encuentra a tu lado, con esos opuestos que encantan y que refuerzan ese vínculo que hay entre madre e hija. Y también me llevó a crear cuentos de cuna, que espero que los hayan visto. Muchas veces los subieron a las redes. Una bonita colección e importante que fue desarrollada en la primera cuarentena, de manera increíble. Fue un gran reto, pero sobre todo tuvo un proceso muy rico de análisis y refuerzo de identidad. Libros que hablan, libros que te conectan y que encantan, y que asombran a los niños, que hablan mucho con las onomatopeyas. Por ejemplo, este se llama Digo Digo. Si yo digo rana, tú dices croc, croc. Si yo digo mono, tú dices ua, ua. Como Juanita, como Martina, perdón. Martina que va en su balsa por los lagos, por la laguna del Titicaca. O tenemos a Yanacita con Salta Salta. Y tenemos este que se llama Tú y yo. Yo juego en el mar, ¿y tú dónde juegas? Libros que hablan con el lector, que le hablan al niño y quieren que participe y que sean parte de este proceso. ¿Por qué les he mostrado toda esta presentación y les he mostrado mi trabajo? Como han visto diferentes partes de mi trabajo, de ilustración editorial, libros,
porque nosotros como creadores de literatura infantil y juvenil debemos conocer, debemos observar y ver muchas referencias. Les he narrado un poco sobre mi trabajo, de alguna forma la inspiración y cómo nacen los libros, ¿no? Observar el trabajo es una parte muy importante de ustedes como creadores de literatura infantil, ¿no? Hay que ver también muchas referencias de ilustradores locales, ilustradores mundiales. Es muy importante para también ver cómo se están emprendiendo los diferentes caminos editoriales, tanto locales como internacionales. Cuáles son las tendencias, hacia dónde estamos apuntando, cuáles son los ilustradores principales de Perú, ¿no? Yo les recomiendo seguir las diferentes charlas y el trabajo de muchos ilustradores justo para eso, ¿no? Esta parte del taller la voy a denominar el primer paso. ¿Por qué he denominado el primer paso a esta parte del taller? Porque el primer paso es ilustrar. ¿Qué entienden ustedes por la palabra ilustrar? Ah, Hola, Dalia, ¿cómo estás? ¿Qué sí, ¿qué tal? ¿Qué es tal? para Buenas ti? tardes. Qué gusto que estés con nosotros en este taller. Cuéntame, ¿qué es para Gracias, ti ilustrar? igualmente. Bueno, plasmar imágenes que puedan transmitir una historia, alguna frase, una idea, Fantástico, como Cristina. de forma creativa. Buenísimo. Isabel Laura en el chat nos dice, por ejemplo, que es dibujar con líneas o figuras de acuerdo a tu imaginación. ¿Y qué opina Gregorio Massa? A ver, Gregorio, ¿qué opinas sobre la palabra ilustrar? ¿Qué te viene a la mente así, automáticamente? Claro, es representar, ¿no? Y plasmar ciertas imágenes que conlleven a tener un mensaje para alguien. Súper bien. Incluso que promueva sentimientos, emociones, ¿no? Ujú. Mira, qué interesante, ahí tenemos otro significado. Y Laurentina, ¿qué nos dice Laurentina? Laurentina Astudillo Agurto. A ver, Laurentina, ¿qué nos comentas? Nos dice interpretar un texto con imágenes. Ah, mira, qué interesante, tenemos ahí diferentes interpretaciones. Pero ¿sabían ustedes que siempre hay mucha confusión entre ilustrar y dibujar? Muchas personas piensan que dibujar es lo mismo que ilustrar, y no es así. Dibujar tiene, para que quede bien marcada la diferencia para todos, y que ustedes también lo comuniquen, dibujar no tiene un fin comunicativo. Nosotros podemos aprender a dibujar, nos pueden enseñar anatomía, luz, sombra, proporción, diferentes técnicas pictóricas. Ahí Nicolás aumenta algo diciendo ilustrar, representar sintéticamente con imágenes una secuencia lógica y complementaria al texto escrito. Mira, qué interesante lo que dice Nicolás. Sin embargo, ilustrar es narrar, así como muchos de ustedes lo han comentado. La ilustración también puede ir sola o puede acompañar. No sé si han visto el libro de Isa Watanabe que se llama Migrantes. Es un libro, por ejemplo, ilustrado que tiene luz propia. Las ilustraciones tienen luz propia. ¿Y a qué me refiero con luz propia? Que no necesitan del texto, porque ya nos están narrando y nos están contando una historia visual. La ilustración comunica, se puede ilustrar sin dibujar también, podemos utilizar diferentes técnicas, por ejemplo, también podemos utilizar la fotografía, podemos utilizar el collage y diferentes medios comunicativos, podemos usar también técnicas mixtas, sino que siempre hay mucha tendencia a utilizar la ilustración clásica, por ejemplo, ¿no? Pero está en nosotros también ir más allá y experimentar con las diferentes técnicas. ¿Qué les viene a la cabeza para que quede súper claro cuando digo la palabra mudanza? Cuando nosotros, ¿qué es lo que pensamos cuando se viene la palabra mudanza, por ejemplo? A ver, vamos a preguntarle a Julie Cabrera. Cuando yo te digo la palabra mudanza, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué imagen te viene? Mm, traslado de cosas. Ya, ¿y cómo te lo imaginas visualmente? ¿Ves a dos hombres así cargando cosas o algo así? Ujú. Perfecto. A Movimiento ver de qué no. cosas. Ya, fantástico. María José, a ver qué nos cuenta María José Rojas Ramos. Ahí está, por ahí nos dicen en el chat también cambiar de locación de un punto A a un punto B, pero lo que quiero que ejemplifiquen ustedes es visualmente. Tenemos que facilitar esa parte de nuestro cerebro para imaginar mucho. Vamos a continuar. Por ejemplo,
Muchos, por ejemplo, mover cajas, guardar muchas cosas. Ahí está María José Rojas, nos dice que es mover cajas, guardar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si alguien les dice la palabra mudanza, pueden imaginarse una familia con sus cajas mudándose, o un par de señores llevando las cosas al camión de mudanza, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos ahí? Tenemos dibujos simples que no nos están diciendo nada, ¿verdad? Porque simplemente están solos, están dibujados, como que un niño agarró un lápiz o cualquier persona agarró y dibujó, ¿verdad? ¿Y qué pasa si lo ilustramos? Vamos a agarrar esa ilustración que tengo por acá. Para mí, por ejemplo, esa ilustración ejemplifica o transmite lo que es una mudanza. ¿Y qué pasa si le pongo un texto y la acompaño del texto? Le puse un texto que dice: dejo mi alma, dejo mi hogar, la lluvia me acompaña en un nuevo andar. Y entonces ahí ya le estoy dando otro contexto, ¿verdad? Ilustrar acompaña libros ilustrados, ¿no? Entonces, más o menos ya tenemos bien pauteada las diferencias entre dibujar e ilustrar. Ahí tienen otra interpretación que hice sobre la palabra mudanza, por ejemplo, ¿no? Ven una pequeña persona ahí, todas sus cosas, tiene algunos guiños de mudanza, pero si bien está sentada sobre la cabeza de una persona que puede ser ella o puede ser otra persona, ¿verdad? Y esa es la interpretación que yo le doy. Puede ser una imagen silente, una ilustración silente, o también puede ser una ilustración acompañada de un texto, ¿no? Entonces es como el narrador, perdón, como el ilustrador está transmitiendo este concepto de mudanza con un fin comunicativo, ¿no? A ver, vamos a pasar ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora. ¿Qué les parece? Para ir soltando un poco el tema de creatividad, ya que estamos hablando de creatividad. Ahí Cristina, por ejemplo, nos está preguntando en el chat, entonces, ¿el dibujo puede ser considerada una herramienta de la ilustración para comunicar? Sí, por supuesto, ¿no? Siempre y cuando el dibujo está acompañado de un texto, entonces ya nos está ayudando a ilustrar, ya tiene un fin comunicativo, ¿no? Pero si tú pones un dibujo solo en algún sitio como una obra de arte, entonces no deja de ser una buena obra de arte o un lindo dibujo, pero no necesariamente es una ilustración, ¿no? Para este ejercicio 1, que ese ejercicio me encanta, ¿no? Lo que vamos a hacer todos los que están participando, es agarrar una hoja, cualquier hoja que tengan, o si quieren también pueden hacerlo en su casa, en la computadora, y lo que van a hacer en primer lugar es poner su nombre en la parte de arriba. Este es un ejercicio para soltar la creatividad. Vamos a poner nuestro nombre arriba, y lo que vamos a hacer es una lista de todas las cosas que nos gustan y que nos disgustan, colores que nos gusten, todo lo que nos venga a la mente. Por ejemplo, si nos gusta comer manzanas, yo por ejemplo Mauri, puse mi nombre, ahí me gusta escribir, me gusta ilustrar, me gusta el color negro, me gustan las aves, me gusta comer empanadas, caminar, no me gusta fumar, me gusta leer, caminar descalzo. O si les viene a la mente también alguna frase, por ejemplo, alguna frase de una canción o alguna frase, un párrafo pequeño o una palabra de un libro favorito. Entonces, para este ejercicio le vamos a dar 10 minutos, ¿ok? Entonces, agarren ahí su hoja y pónganse a escribir, pongan arriba su nombre y todo lo que les venga a la mente. Vamos a empezar a soltar la parte de creatividad. Este es un ejercicio de la frase clave, espero que algunos lo hayan hecho y si no les va a servir mucho, porque eso también les ayuda a soltar los textos y a encontrar nuevos textos también cuando estén bloqueados, por ejemplo, o cuando quieran conocer mejor a un personaje de sus proyectos editoriales. Entonces vamos a darles 10 minutos, son las 17:31, vamos hasta el 17:41, y de ahí voy a seleccionar algunas personas para que me lean a ver todo lo que escribieron. Es una suerte también de ejercicio biográfico, porque este ejercicio biográfico también lo podemos trasladar también a personajes. Ustedes que son creadores o están pensando ser creadores de literatura infantil, les va a ayudar mucho cuando tengan algún personaje, por ejemplo, si están pensando en un niño o en un adulto, pueden escribir acerca de este niño, qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta, por ejemplo, ¿no?
¿Saben también para qué sirve este ejercicio de la frase clave? Cuando tienen algún ambiente, alguna creación literaria, por ejemplo, están escribiendo sobre, por ejemplo, el campo, ¿no? Y entonces ponen campo y empiezan a llenar de palabras abajo para facilitar eso, ¿no? Para facilitar la creatividad y la soltura en la escritura y la visualización también. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Buenas tardes, de Lambayeque, Perú. Qué gusto. ¿Qué tal? A ver, empiezo con las que me gustan y termino con las que no me gustan. Muy bien, a ver. La primera, leer obras literarias que sean innovadoras y transgresoras. Me encanta lo difícil, no lo fácil. Okay. 2, me gusta analizar detalles estructurales de una obra. 3, en lo personal, comer tortas y helado de chocolate. 4, conocer nuevos lugares. 5, experimentar situaciones siempre nuevas. 6, escribir textos cuando estoy deprimido. 7, la síntesis esencial de las cosas. 8, los espacios solitarios para escribir lo que quiero. 9, me encantan los animales callejeros como los gatos y los perros abandonados. Las cosas que no me gustan. No me gustan los borrachos y los piropeadores. 2, personas que venden falsas imágenes de su personalidad. 3, perder el tiempo en cosas intrascendentes. 4, los bullicios cuando quiero escribir. 5, el exceso de publicidad que tienen autores y libros de mala calidad. Y 6, seres que usan de fachada la literatura para otros propósitos, políticos, económicos, de farándula. Gracias. Mira qué interesante todo lo que nos ha comentado Nicolás. Ahora Dalia por ahí levantó la mano y ya estamos conociendo más a cada uno de los participantes. Ahora lo que vamos a hacer es, con esto, vamos a hacer una síntesis. A ver, Dalia, coméntanos qué es lo que has escrito. A ver. Hola, ¿me escuchan? Hola, Dalia. ¿Ahora me escuchan? Ya, ahora sí, te escuchamos mejor. Okay. A ver, cuéntanos a todos, ¿qué escribiste? Bueno, lo que me gusta es la psicología. Soy estudiante de psicología, último año. Me gusta dibujar, me gusta cantar, escuchar, trabajar especialmente con los niños y las niñas. Me gustan los gatos y los perros y también las ardillas. Me gusta cocinar. Me encanta aprender temas relacionados a la creatividad. Ver videos de motivación, películas de fantasía, de ciencia ficción, leer cuentos, conocer a nuevas personas. Me encantan las tortitas de choclo, porque también soy acá de Lambayeque, Chiclayo. Qué rico. Sí, me encanta el chicharrón de cerdo, el caldo de yuca. Me encanta también hacer charlas, talleres con los padres de familia. También me gusta trabajar con los docentes. Me encanta la naturaleza, me gusta dibujar flores, animales, niños. Me encanta también recordar mi niñez con mis abuelos porque me crié con ellos la mayor parte de mi vida. Me gusta la marinera, el tondero, me encantan los colores pasteles. Me gusta también ver personas dibujando y pintando, que hay bastantes videos en YouTube, me relaja mucho. Wow, qué interesante. Mira todo lo que salió, Dalia, salieron un montón de cosas. Veo a Laurentina que quiere participar por ahí, ¿verdad? A ver, Laurentina, cuéntanos. Ya, bueno. A ver, léenos lo que has escrito. Laurentina, me gusta leer, crear, me gusta la psicopedagogía, hacer talleres con adultos, escribir poemas, escribir cuentos, me gusta la política, me encanta, el arroz con pato y la cerveza negra, el color negro, el color rojo, me encantan los gatos, el verano, la playa, el calor del sol, la libertad. Me gusta el análisis profundo. Me disgusta la injusticia, la intrascendencia y lo superficial. Eso nomás. Qué interesante. Mira, Luciano por ahí en el chat nos comenta. A Luciano le gusta la vida, la sonrisa, ánimos, el entusiasmo, sueños, amigos, nietos, chicha, pueblo, ancestralidad. ¿Se dan cuenta? Este ejercicio sirve mucho para la síntesis. Lo que tenemos que hacer es lograr una síntesis, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera participar? A ver, vamos a llamar a alguien más.
Vamos a ver la galería, alguien que levante la mano. A ver qué nos comenta Francisco Javier Villena, si está por ahí. A ver, Saludos Francisco, desde Lambayeque. Buenas ¿qué tardes a tal? todos. Mucho gusto, Francisco. Un abrazo. Me gusta Nada, hacer caminatas. Me gusta mira, escribir. Me gusta escuchar buena música. Me gusta admirar los colibríes. mira, Me qué bien. gusta el color azul. No me gusta salir a la calle en sandalias ni comer helado. Me encanta recordar mi niñez. Me gusta escuchar el murmullo del río. Me gusta viajar. No me gusta la hipocresía y la deslealtad. No me gustan los presumidos. No me gusta compartir me gusta compartir con los niños. Me gusta el pisco. Wow, qué rico. Mira, súper bien. Antonio por ahí nos comenta que le gusta el cine, la música, la fotografía, salir al campo, la historia. Gladys por ahí quiere participar, ¿verdad? A ver, Gladys, ¿qué nos cuentas, Gladys? De verdad, buenas tardes de Sullana. Buenas tardes, Eh, Gladys. Mucho me gusta hacer labor social e incluso pertenezco a una asociación. Me gusta también estar metida en las redes sociales. Mira. Y ahí he aprendido a inscribirme a los clubes. De lectura. Se apagó tu micro, Gladys. A ver, vamos a activarlo. Ya está. Como por ejemplo, leer cuentos animales peruanos. Mucho me llamó la atención cuál es el ave nacional del Perú, ¿no? Y yo decía, pues, el cóndor, pero había sido el gallito de las rocas, ¿no? Gallito de las Qué rocas. maravilloso cuento de Micaela Chirif, que es peruana. Y de verdad me gusta estar en las redes sociales, me gusta caminar, me gusta bailar mucho, me gusta bailar y lo fuerte mío es la labor social, ir a la playa también y me gusta escuchar música, pero principalmente me gusta bailar. Y mis colores preferidos, el blanco, el morado y el color verde. Siempre trato de cuidar el medio ambiente, botellas plásticas, mejor me compro mi botella de filtrante, que no hago daño al planeta. Muchas Fantástico, Gladys, muchas gracias. Ahí en el chat, por ejemplo, Elizabeth dice que le encanta el campo, la playa, viajar, cocinar, comer, escribir, leer, la historia, la literatura, el arte, los museos, me gusta el vino. Isabel dice que le gusta escuchar, leer, dibujar, quedar, bailar, conversar, viajar, el arroz con pato, ver películas, el color morado. Me gusta enseñar, no me gusta la mentira. Muy bien. Como saben, este ejercicio nos ayuda, es un ejercicio de síntesis que nos ayuda mucho para conocernos y también para trasladarlo eso a los diferentes personajes. Ustedes pueden conocer un personaje que vayan a utilizar en alguno de sus libros o en alguna de sus creaciones literarias o ilustradas, si alguien también está interesado en ilustrar. Es como hacer un pequeño análisis morfológico y sintáctico de cada uno de sus personajes. Ahora, si quieren ir mucho más a fondo, lo que tienen que hacer, una vez que tienen esa lista de palabras, es escoger 5, así, para hacer un trabajo mucho más sintético. Por ejemplo, escogen 5, eso les va a servir ahora o más adelante, y por ejemplo se quedan con 5, escribir, las aves, caminar, y por ejemplo las manzanas, ¿no? ¿Y en qué consiste la técnica de la frase clave? Una vez que ustedes tienen esas frases escogidas, por ejemplo, escribir, ave, caminar y manzanas, lo que van a hacer es pensar en cada una de estas palabras. ¿Y qué es lo que tiene alrededor? Por ejemplo, si yo escojo la palabra escribir, ¿qué me viene a la mente con la palabra escribir? Por ejemplo, me sale así rápidamente lapicero, tinta, azul, cuaderno, soñar, pensar. Si escojo aves, por ejemplo, me viene a la mente amarillo, pluma, canto, trinar, nota. Son simplemente frases clave que se van desagregando de una palabra principal. Por ejemplo, caminar. Me salió zapato, marrón, cansa. Manzanas, me salió rojo, sabroso, blanco, dulce, Blancanieves. Entonces, es un ejercicio muy práctico que nos ayuda muchísimo para lograr la síntesis, reducir textos o meternos también mucho más allá. ¿Para qué? Para que nuestros resultados sean mucho más ricos también, ¿no? Y nuestros personajes también en la literatura los conozcamos mucho mejor, ¿no?
y nos ayude también a esos bloqueos creativos, ¿no? Por ejemplo, miren, de todas estas frases que yo escribí ahí, escogí solo algunas que subrayé por acá. Una vez que terminan de llenar todas estas, por ejemplo, escogí lapicero, soñar, amarillo, nota, zapato y rojo. ¿Y qué es lo que hago con eso? Las transformo en un dibujo. Entonces, ¿qué dibujo me salió? Me salió ese dibujo, por ejemplo, con todas las palabras que escogí, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, si bien es un dibujo o una ilustración que no tiene sentido, por ejemplo, si la vemos, pero para mí sí tiene mucho sentido porque esta es la síntesis que logré después de este ejercicio de la frase clave, ¿no? Que nos va a ayudar mucho para nuestros bloqueos. Pueden hacerlo en cualquier momento cuando no sepan qué escribir o simplemente están bloqueados. Entonces ya hacen su ejercicio y eso les va a ayudar muchísimo, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco sobre el estilo. Es algo que ustedes lo van a escuchar mucho en la literatura infantil y en los ilustradores. Y es importante también que ustedes sepan de qué se trata cuando hablan del estilo, para que ustedes también puedan escoger a un ilustrador adecuado, ¿no? Lo escogen por su estilo. Si ustedes quieren hacer un producto integral, por ejemplo, que incluya ilustración y texto, o ustedes solo van a poner el texto y quieren escoger a un ilustrador, por eso estamos hablando un poco del estilo. Lo que habitualmente entendemos por estilo sería algo así como una serie de rasgos. Muchas veces son rasgos que se repiten. Por ejemplo, a tal ilustrador lo conocemos porque usa los cuellos muy largos, o tal ilustrador tiene tal paleta de color. Son rasgos distintivos, ¿no? Pero para los ilustradores esto es un tema bastante complicado y que dura mucho tiempo, ¿no? O sea, los ilustradores que conocen actualmente, que son ya súper famosos, han pasado por un proceso creativo bastante largo y de bastantes estudios, ¿no? Básicamente es identificar el trabajo y las técnicas que usa, también las técnicas pictóricas. Muchos de los ilustradores usan diferentes técnicas pictóricas, realistas, minimalistas, artísticas, o como les comenté también, pueden ser trabajos fotográficos. Hay muchos de los libros ilustrados o libros álbum que utilizan fotografía como estilo personal de cada uno de los autores, ¿no? Y aparte del estilo no es solo dibujar de determinada manera los personajes, por ejemplo, ¿no? Es como el ilustrador los interpreta o interpreta el proyecto que tú le estás dando escrito, cómo lo interpreta o cómo lo ve en tu proyecto de álbum, ¿no? Cómo resuelve también muchas situaciones. Vamos a ver algunos de los estilos de los ilustradores y creadores más famosos. Tenemos a Eric Carr con la oruga glotona. Por ejemplo, Eric Carr, cada uno de estos pequeños espacios que ven, él utilizaba mucho el color, utilizaba papeles y utilizaba también muchas tintas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Hacía como pliegos o diferentes paneles y lo que hacía era recortar. Entonces ahí hacía una suerte de collage. Y como él se fue sintiendo cómodo con este estilo, lo hizo propio, ¿no? Como ven, ahí hay diferentes ilustraciones de animales, pero si ven, mantiene una unidad, ¿verdad? Este ilustrador es poco conocido por acá, pero es muy, muy conocido en Europa, que se llama Isidro Ferrer. Como ven, Isidro Ferrer utiliza para sus ilustraciones un estilo, digamos que no convencional, porque utiliza objetos de la vida diaria, objetos que él mismo fabrica. Por ejemplo, ahí utilizó 2 tostadas y utilizó sellos postales para hacer los sombreros, ¿no? En esta ilustración, por ejemplo, que me gusta mucho, como ven, son objetos hechos, supongo que con corte láser en madera, ¿no? Pero integrados para formar una composición muy bonita, ¿no? El famoso Maurice Sendak. Como ven, Maurice Sendak tiene un estilo mucho más clásico, ¿no? Si ven las líneas de cada uno de los personajes, me parece que son con estilógrafo o con tinta china, ¿no? Utilizaba mucho la acuarela porque era parte de su estilo y él se sentía cómodo también, ¿no? Como ven, esta con esta tienen el mismo estilo de ilustración. Isol, todos conocemos los libros de Isol. Isol, para su proceso creativo,
utiliza mucho el collage, las frases escritas a mano, utiliza rasgos muy fuertes que tienen mucho sentido, ¿no? Mucho sentido poético también. Ella utiliza mucho también los espacios en blanco, perdón, o los espacios muy saturados también, como este libro de Griselda, me parece que se llama, Griselda, la bella Griselda, ¿no? Y es muy experimental. Este es un ilustrador que me gusta mucho, que se llama Samuel Castaño. Samuel Castaño utiliza una técnica mixta, que en su estilo predomina lo poético, utiliza mucho el collage y también el dibujo a mano alzada, ¿no? Miren, por ejemplo, esta doble página, dice: mi abuelo nunca se olvidaba de darle cuerdas para hacerlo, usaba una pequeña llave. Y como ven, no necesariamente tiene que ser todo integrado o con un solo estilo. Él está mezclando diferentes estilos, ¿no? Estilos pictóricos, estaba poniendo recortes, pero es como él interpreta, ¿no? Y ha ido conociendo su trabajo también. Este ilustrador que se llama Antonio Santos, ¿se acuerdan que les hablaba que hay diferentes modos de comunicar? Para el ilustrador, él utiliza figuras de madera pintadas a mano. Es un súper chamba, pero es un trabajo hermoso y muy poético también, ¿no? Con un texto muy sutil. Tenemos a Rebecca Dotremere, que es hiperrealismo, ¿no? Los libros de Rebecca Dotremere son fantásticos, ¿no? Con mucha limpieza, o a veces hasta trabajos muy saturados, con un manejo de las técnicas increíble. Entonces es importante que vayan conociendo diferentes personajes, ¿no? Como no les queda dudas, entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar sobre el antropomorfismo, el personaje y su desarrollo en el libro. ¿Alguien sabe qué es el antropomorfismo en la literatura infantil? En la ilustración. Muchos de los libros álbum incluyen como protagonistas animales con características humanas, ¿verdad? Y, está por ejemplo Laurentina, y nos dice: darle forma humana a los animales, dar características humanas a algún animal objeto, exacto, nos dice Antonio, muy bien. Entonces, como les comentaba, muchos de los libros álbum, para los que no saben, o libros ilustrados, incluyen como protagonistas animales con características humanas. Estos animales lo que hacen es estereotipar o tomar características o conductas y hasta acciones de las personas, ¿no? Los animales antropomorfizados nos ayudan mucho a los ilustradores para representar diversas situaciones e historias sin hacer referencia también a alguna determinada clase social, por ejemplo, ¿no? Si queremos tocar algún tema sobre sexo o raza, o tocar temas sensibles, por ejemplo, muchos de los ilustradores lo que hacen es utilizar animales con características humanas para trasladar esto a la literatura, ¿no? Acá les voy a mostrar algunos de los personajes más reconocidos de la literatura infantil contemporánea y clásica. Tenemos a Babar, de Jan de Brunhoff, Frederick, de Leo Leoni, Selma, de Jutta Bauer, Emma, también de Jutta Bauer, como ven ahí, la mamá osa, ¿no? Y que hace una referencia a una madre humana, agarrando a su pequeño bebé. Jacominus, uno de los últimos libros de Rebecca Dotremere, como ven por ahí atrás tiene su boleta. Elmer, que habla mucho de las diferencias, de David McKee. Y Miffy, tenemos a la popular Miffy de Dick Bruna. Olivia, muchos de ustedes seguro han visto los libros de Olivia, o los famosos monos que utiliza siempre Anthony Brown en sus diferentes libros, que se han vuelto también como parte del estilo, ¿no? Miren esos pescados, me parecen alucinantes. Luego tenemos aquí un libro de Peter Brown que se llama El señor tigre se vuelve salvaje, y más monos de Anthony Brown. Estos animales también, una de las clásicas que es Beatrix Potter,
con el famoso libro de Peter Rabbit, ¿no? Ella utilizó muchos animales para ejemplificar y mostrar diferentes situaciones también, ¿no? Listo, chicos, ¿tienen algún comentario sobre el antropomorfismo? Yo usé, por ejemplo, en Plin Plin, el libro que escribí para prelectores, ahí utilicé un grillo, ¿no? El grillo tomó la forma de un padre, ¿no? Y es así como se desarrolló durante el libro, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre el personaje y su desarrollo en el libro. Lo más importante para un libro de literatura infantil es que tengamos un personaje que sea atractivo, que sea llamativo y que tenga alguna característica especial. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer en el lector es tener una pegada muy fuerte, ¿no? Ya sea por sus diferentes características físicas, morfológicas, por la edad, ¿no? Podemos, en el perfil del personaje, vamos a hacer un perfil del personaje, tienen que considerar ustedes mucho la edad, la raza, el contexto familiar, las características físicas y la personalidad. Para nosotros poder hacer un buen personaje tenemos que conocerlo muy bien, así como hicimos el primer ejercicio en el que ustedes escribían todas las cosas que les gustaban o no les gustaban, ¿no? Ustedes pueden ir más allá con cada uno de sus personajes, ¿no? Eso se usa mucho en ilustración y también en creación. Si ustedes van a utilizar, por ejemplo, a un niño, o una niña, o un animal, o animal antropomorfizado, tienen que investigar, hacer mucho análisis visual sobre esta persona. Si van a trabajar con un niño, por ejemplo, de 6 a 8 años, tienen que agudizar mucho la visión. Por ejemplo, vean videos en internet, videos de YouTube. Alguien por ahí comentó que les gustaban mucho las redes sociales. Ahora hay tantos videos en las redes. Lo que podemos hacer es entrenar el ojo, y eso nos va a ayudar mucho también para reforzar esto, y esto lo que va a hacer es transmitirle a los ilustradores con los que vamos a trabajar nuestros proyectos editoriales, cómo es el personaje que queremos que este ilustrador plasme. Por ejemplo, si tú le dices a un ilustrador, mira, tengo pensado este personaje, encárgate tú. Entonces el ilustrador tiene otra idea sobre este personaje. Pero si nosotros hacemos un perfil del personaje y analizamos muy bien a este personaje, esto nos va a ayudar mucho para poder transmitirle esto al ilustrador, o si ustedes también van a agarrar el proyecto integral, para conocerlo mucho y que realmente refleje qué es lo que quieren transmitir ustedes con sus textos y con este proyecto editorial. Entonces, chicos, ahora lo que vamos a hacer es un segundo ejercicio que es muy bonito y que habla justo sobre esto, sobre el perfil de nuestro personaje y por qué puede tener una pegada muy fuerte en la literatura infantil y juvenil, ¿no? Entonces lo que van a hacer ustedes es escoger. Van a escoger un niño, una niña, puede ser un adulto, puede ser un animal o un animal antropomorfizado. El personaje que ustedes quieran. Si ustedes ya han escrito algo, tienen escritos algo, traten un poco de alejarse, así este ejercicio va a ser mucho más dinámico. Si ustedes escriben, por ejemplo, sobre niños, cambien un poco, escriban sobre una niña o sobre una señora, por ejemplo, ¿no? Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es hacer un mapa visual de este personaje. Vamos a considerar la edad, contexto familiar, gustos, así como ustedes hablaron de sus gustos, la personalidad. Ustedes saben que cada uno de los personajes tiene una personalidad increíble, puede ser un niño travieso, un adulto travieso. El círculo familiar, si tiene un círculo cercano de amigos, por ejemplo, si van a escribir sobre amistad, ¿quiénes son los amigos de este personaje, ¿no? Por ejemplo, si tengo un niño travieso que juega en un barrio, ¿cómo son sus amigos? Entonces lo que tenemos que hacer es estudiar y ahondar en cómo este niño interactúa con los demás personajes. Si tiene una mamá que lo grita o no lo grita, o si tiene una mamá que no para en casa. Entonces, todas son muchas preguntas que tienen que venir a nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos muy bien a nuestro personaje. Y a la vez, esto se lo transmitan ustedes al ilustrador. Esto les va a servir muchísimo y no saben cuánto. Y así hay también un trabajo compartido y no simplemente le dan el texto y que el ilustrador cree, ¿no? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Qué tipo de ropa llevaría? Por ejemplo, si es un niño que vive en un barrio muy pobre o es un niño
que vive en un barrio muy rico, o si es un, no sé, o vive en la sierra, o vive en la selva. Entonces todo eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces para este ejercicio, que nos va a tomar un poco más de tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al centro de nuestra hoja, así como ven en la pantalla, yo puse un niño. Y formulé muchas preguntas. Ese es un mapa de este niño, por ejemplo. Ahí vienen muchas frases. Pueden llenar la cantidad de frases que quieran, ¿no? Por ejemplo, a este niño no le va bien en el colegio, Juanita es su mejor amiga, no tiene una mascota, vive en un barrio alejado, tiene mamá pero no tiene papá, vive con su mamá y su abuela, le gustan los tallarines, no come manzana, le gustan los chisitos, una vez ganó un diploma, por ejemplo. Un día casi se atora, se tropieza mucho, su abuelita le lee todos los días. Se presta el celular de su mamá, siempre usa zapatos negros, es muy travieso, tiene 8 años, es de raza negra, le gusta salir a montar bici, pregunta siempre por papá, por ejemplo, ¿no? Viaja siempre a visitar a sus tíos, le gusta salir a montar bici, quiere una hermana y vio a mamá llorar varias veces. Entonces, estas son algunas de las preguntas que a mí me surgieron. Pero para hacer el mapa que ustedes tienen en mente, entonces vamos a pensar acerca de este personaje central, ¿no? Empiecen a llenar toda la cantidad de información que les venga a la mente, y esto les va a ayudar muchísimo. No solo con este ejercicio, sino más adelante cuando tengan diferentes tipos de proyectos, ¿no? Por ejemplo, si escriben algo sobre la sierra o la selva o alguna leyenda, es importante conocer muy bien a nuestro personaje y cómo se desenvuelve en el ambiente en que vive, en la época también. Por ejemplo, si ustedes van a escribir sobre una época pasada o sobre la época actual, ¿no? Entonces vamos a hacer este ejercicio llenando un montón de información, ¿ok? Vamos a empezar ahora. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanla ahí en el chat, o si tienen algún comentario también, bienvenido. Vamos a empezar a hacer nuestro mapa mental de personajes. Este ejercicio es muy bonito y yo hubiera querido que muchos, por ejemplo, me den un mapa así para yo poder volar mucho más con el proceso creativo, yo como ilustrador, ¿no? Si bien yo hago muchos proyectos integrales, muchas veces recibo textos también, por ejemplo, de una revista que me habla sobre un tema específico. Entonces yo lo que hago es hacer un proceso de investigación, ¿no? Porque parece muy simple, muchas veces, ¡ay, su dibujito hizo!, ¿no? Pero de verdad que incluye un proceso de investigación bastante arduo, a veces días, o para crear libros. Ustedes los que hacen libros también saben que se necesita esto, ¿no? Se necesita mucho análisis, mucho de ver muchas referencias también. Traten de leer mucho. Lo bueno que ha sacado esta pandemia es que tenemos acceso también a muchas bibliotecas digitales. Traten de afiliarse a bibliotecas digitales. Yo les doy un consejo cuando salgan. Bueno, ahora no se puede salir mucho por la pandemia, pero si van al mercado o a comprar, por ejemplo, o alguna obligación fuera, traten de llevar siempre una agendita o en el mismo celular. Vayan anotando características de diferentes personas que ven en su camino. O si ven algún niño particular o una persona, por ejemplo, que les llama mucho la atención, ¿no? Háganse ahí automáticamente un mapa mental, eso les va a ayudar muchísimo. Es así como nacen muchas de las ideas también. Las ideas se van alimentando. Como dicen, la creatividad no viene así, no cae directamente y ¡pum!, apareció la idea, ¿no? La creatividad tiene mucho de esfuerzo, ¿no? Hay que ir alimentándola con diferentes recursos. Pónganse a pensar cuando vean una película, muy aparte de que sea bonita, triste, enfóquense un poco también en el personaje, o los personajes secundarios, ¿no? Entren ahí, métanle al lado analítico, a ver qué es lo que pasa con ese personaje, ¿no? Véanla la segunda vez, pero con otros ojos, ¿no? Con ojos analíticos. Mira, este niño, mira cómo se viste, por ejemplo, ¿no? Usa la ropa súper grande o usa la ropa más pegada. A veces la ropa también hace que nuestros personajes sean ricos en características que identifican mucho, ¿no? Por ejemplo, si se viste como mayor, ¿no? O se viste muy desaliñado, ¿no?
Eso se utiliza mucho en creatividad, se usa mucho en el cine también, en diseño, en ilustración y en creación, ¿no? Es muy bonito. A mí me gusta hacer mucho este ejercicio de manera escrita y también visual. Cuando veo a alguien en la calle, por ejemplo, cuando habían reuniones, por ejemplo, siempre he sido muy observador, ¿no? Entonces es una parte muy importante de todos los creadores que debemos trabajarla, ¿no? Debemos trabajarla justo con este tipo de ejercicios, porque eso nos ayuda también en el proceso creativo. El proceso creativo es muy, muy rico, ¿no? Y cuando menos se lo esperen, toda esa información que han ido acumulando, pasa al papel, ¿no? ¿Cómo se viste una persona bien, por ejemplo? Todos podemos tener diferentes interpretaciones de cómo se viste esta persona, ¿no? Interpretaciones visuales. Pero lo importante es que tú la tengas bien pauteada. ¿Para qué? Para que cuando contrates a un ilustrador, por ejemplo, o escojas a un ilustrador, le comentes, ¿no? Mira, este es mi personaje. Ella se viste así, no le gusta usar pantalón, le gustan las faldas, se viste así, tiene lentes, no tiene lentes. Entonces le estás dando mucha información, ¿no? Entonces el ilustrador lo que va a hacer es interpretar eso, ¿no? Listo, chicos, vamos a dejarlo ahí, ya son las 6:30, vamos a salir a un break de 15 minutos, ¿ok? Nos vemos en 15 minutos para ver sus mapas mentales, para conocer a sus personajes y continuar con este taller. Listo, chicos, ya estamos de vuelta. Espero que se hayan tomado un relax o hayan terminado sus mapas mentales visuales de sus personajes. ¿Qué les parece si empezamos a leer algunos? A ver quién levanta la mano, quién se anima. Mi amiga tiene 68 años, yo tengo 65. A ella le gusta bailar igual que yo. Tiene un talento, yo le veo un don o talento de interpretar la Biblia. Es responsable en su trabajo con los niños porque ella es directora de un colegio. Tiene un problema serio en sus ojos, solamente ve con un solo ojo, el otro es cirugía. No le gusta la playa, tiene en su interior a una niña malcriada, es vanidosa con la ropa, con los zapatos, todo lo que ve ella le gusta, pero le gusta vestirse siempre combinando, usa con los zapatos, con la cartera, etcétera. No le gusta la leche ni el yogur, adora los animales, que le veo un amor también hacia las rosas, e incluso en su jardín he visto que ha sembrado y tiene en toda la vida que yo le vengo conociendo, siempre cuando entro a su jardín, son unas rosas maravillosas que siempre le encuentro conversando con ella. No las acaricia, sino conversa, pero conversa como, no sé, tanto es el amor hacia los animales, hacia las flores, ¿no? Es bajita, delgada, y es de tez blanca. Gracias. Qué interesante todos los que nos has comentado, Gladys. Es más, inclusive podrías ir incrementando más cosas, como por ejemplo, dices ahí que le gusta bailar, ¿qué música te gusta bailar, por ejemplo, no? Entonces es así como vas construyendo también un personaje en base a esa música, por ejemplo, y la ubicas en un contexto, ¿no? El colegio, dices que trabaja en un colegio para niños. Sí. ¿Cómo es ese colegio? Así como grande referencia, ¿no? Y si tiene un solo ojo, ¿qué pasó? Quizás sale por ahí otra historia, ¿no? Entonces es así como vas incrementando el mapa visual y mapa mental de este personaje para que lo conozcas súper bien. Y de toda esa información que tienes va a salir quizás una historia o un bonito libro, ¿no? Ay, qué bueno, gracias. Sí, claro. A ver, vamos a preguntarle a Socorro. A ver, Socorro Granda, cuéntanos a ver sobre tu personaje. Una niña de 8 años, es una niña de bajos recursos económicos, es inteligente, traviesa, soñadora, le gusta cantar y leer, no tiene mascota, pero quisiera una. Tiene una mascota, pero imaginaria, que es un dragón. Vive en un barrio, vive con su mami, le gustan los tallarines con atún. Ganó pues en su escuela en una competencia de lanzamiento de jabalina. Por saltar una cerca se lastimó la pantorrilla, es por ello que siempre usa pantalón. No le gustan los oyuquitos, los detesta.
extraña a su familia, ¿no? Porque están lejos. Le gusta caminar bajo la lluvia. Algo muy curioso en ella que recuerda mucho un accidente en tren, aunque nunca tuvo uno, pero siempre se le viene eso, ¿no? Es morena, pequeña, tiene una amiga que sus padres le han regalado a una tía y esta le explota mucho. Quisiera esquiar, su sueño es conocer los Alpes. Le gusta visitar a su abuelo, pues le cuenta historias. Bien, le teme a un vecino que es calvo y tiene pocos dientes. Y raras veces juega, y cuando lo hace, usa barro para hacer ollitas y jarrones. Así le he pensado a mi personaje. Mira qué interesante toda la información que nos ha dado Socorro. Se dan cuenta que ahí han salido un montón de historias, ¿no? Porque si bien trata de la misma niña, esta niña está transitando por diferentes contextos, se está conociendo, dijiste por ahí que tenía un dragón, ¿verdad? También se cruzó con un vecino, le gustaban los tallarines. Entonces, si te das cuenta, has logrado obtener un montón de información que te puede servir para crear más adelante proyectos o crear un libro. Quizás tomar alguna de estas, por ejemplo, cuando la niña del dragón, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, y ahí empezar a investigar más, ¿no? ¿Cómo es este dragón? ¿De dónde vino? ¿Cómo conoció al dragón? ¿No? Cosas así. La niña, las características físicas, nos has dado algo, pero sí, es muy, muy importante, ¿no? A ver qué nos va a contar Nicolás. Cuéntanos, Nicolás. Gracias, Socorro. Buenas noches con todos. Voy a leer un texto que ya lo he redactado como que fuera un retrato literario, pero en sí está el personaje ahí. Fantástico, a ver. Se llama Indómito Curioso Selvático. Es un treintón esmirriado, escondido en la inocencia de un niño de 12, enjuto, torvo, silencioso y solitario, y de mucho hígado revuelto exacerbado. Es un voyeurista fisgón cuya afición es destripar todos los artefactos y las hojas de los periódicos para destriparles el alma. Vive en una choza abandonada que ha sido mordisqueada por el tiempo y el viento. A veces se ve como un animal salvaje en la indómita pradera de la vida. Camina en heces en su andar. Es solitario y antisocial, triste, hipocondriaco y megalómano. Detesta las comidas condimentadas y gusta mucho del café renegrido. De pelo trinche y nariz de gancho de jalar guavas. Su boca está adornada por una jeta protuberante babosa. Sus pómulos angulados están poblados de una miríada de lunares marrones de carne güera. Anda paticojo y rengo cuando no tiene prisa y muy ocioso al caminar. Es ostrácico, no le gusta la calle ni los amigos de esos que se reúnen en las esquinas a beber licor y a perder su tiempo en cosas triviales y frívolas. Es un lobo solitario en su sobrevivir y de andrajoso vestir, pero a pesar de no ir a la escuela, es un balsero muy ilustrado. Le gusta leer cobolladas de Marcial Lafuente Estefanía, novelas de Émile Salgari, Julio Verne, Honorato de Balzac y Alejandro Dumas. Le encanta la noche sin estrellas y el viento sin garras. Tiene una fobia por el canturreo incesante de las alimañas entre los árboles. Su pasión son los atardeceres. Se regocija ver los estertores del sol y otear cómo sin piedad las penumbras guillotinan el sonámbulo del ocaso y el anochecer. Gracias. Muy bonito, Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias por tu texto. Como ven, Nicolás ha hecho un texto muy bonito, muy detallado, ¿verdad? Si yo le mando este texto a un ilustrador, él cómo lo podría interpretar, por ejemplo, ¿no? ¿Y tú cómo te imaginas visualmente a ese personaje? Tienes un texto literario muy bonito y este ejercicio justo nos sirve para eso. Podemos tener textos muy bonitos, muy centrados, pero también tenemos que llegar a una síntesis para eso, pasarle también al ilustrador, como características físicas, digamos, ¿no? Porque el texto, al leerlo, el ilustrador va a tener una interpretación, ¿no? Entonces es muy, muy bueno este ejercicio. Gracias, Nicolás. Mi personaje, dice Flor Ramírez, es una chica que viaja con unos amigos y comenta lo que ve en su travesía, como los lampiridos de los cuales muestra su vida. Recuerda su infancia y cuenta algunas historias legendarias que inventa. Ella es encontrada por un ser que le invita a creer. Ella llega a un lugar hermoso, lo quiere compartir con todos los amantes en la naturaleza, ya que encontró una tierra donde abundan variedad de flores
Y Colibrís es una chica que busca ser feliz. Ahí, Flor, yo lo que te recomendaría es ir mucho más allá, indagar mucho más en los personajes, cómo es la chica, porque acuérdate que este ejercicio es más para ver la parte visual, ¿no? Para ver cómo te imaginas tú a tu personaje, ¿no? Podemos sacar muchísimas preguntas sobre esto. Quédate con este texto y lo que podrías hacer es ahondar más, ¿no? Investigar sobre las flores, los colibríes, qué tipo de colibríes mira, ¿no? Porque acuérdense que el trabajo conjunto con el ilustrador es muy importante. No o sea, pueden darle las riendas sueltas al ilustrador, pero lo que buscamos también es que el ilustrador realmente plasme el texto y cómo ustedes lo visualizan, ¿no? Entonces es importante también que ustedes tengan este mapa visual o mental bien definido. Gregorio Massa nos dice, mi personaje es un gato color tigrillo, es juguetón, vive en un algarrobo, le encanta comer algarrobas, odia a los ratones, le encanta mirar la luna, tiene pesadillas, es delgado, sonríe mucho, le agrada escuchar a su abuelo, uy, apareció el abuelo del gato o a un abuelo, mira, dialoga con las aves, se baña cada 15 días, pinta en los troncos de los árboles, ¿no? Entonces, igual que Socorro, de acá podemos sacar varias historias también, ¿no? Y de cada una de estas pequeñas historias ahondar mucho más, ¿no? Ahora sí, Es perfecto, el gato. gracias. Es el gato, se llama Bioy. Es chusco, esbelto, con manchas pardas que semejan a un jaguar. Luego, él nació en cuarentena, es adoptado por una madre humana, adolescente, esbelto, le gusta pasear por los jardines, serio, crítico, reflexivo, pensamiento holístico, tiene ideas de justicia, pacífico, conciliador, le gusta, es buena gente con sus amigos, le gusta vestir ropa sport, sus círculos familiares, tiene su madre verdadera, la gata Cleo, y su padre su padre murió y su padrastro es comunista y es cazador de palomas también. Él, por eso el gato, adquiere ideas. Su padrastro le ha enseñado ideales de justicia. Su padrastro le ha enseñado ideas de justicia y vive con su cuidadora. Su cuidadora es una humana y le gusta visitar jardines y está enamorado de una flor. Qué interesante, qué bonito. Esa complicidad entre humano, cuidadora y animal también es muy bonita para la literatura infantil y juvenil, ¿no? Es muy tierna. Entonces ahí también salen muchísimas preguntas que puedes hacerte justo sobre el contexto, ¿no? Ahondar más, elegir una parte de la historia e ir desagregando, ¿no? Para conocer bien a tu personaje, ¿no? Fantástico. Laurentina, muchas gracias por leer. Entonces, como saben, este ejercicio nos va a servir muchísimo para tener una comunicación no solo con el ilustrador también, sino también con el editor, porque ustedes como Nicolás, por ejemplo, que tiene un texto muy bonito, muy literario, en las conversaciones que puede tener con diferentes editores, les puede comentar, mira, yo me imagino este ambiente, este paisaje, cómo va a ser mi personaje, ¿no? Yo conozco muy bien a mi personaje, entonces eso se lo transmito también para que haya una comunicación mucho más fluida y nosotros también seamos parte integral de todo de este grupo, ¿no? Ok, Pablo, a ver, cuéntanos. Mi mapa mental es el siguiente. Ella es niña, quien nadie conoce, pero todas y todos la ven pasar. Tiene 2 luceros en los ojos que alumbran el infinito del cenit. Monta con placer su jumento y se colma de tunas, limas y capulí. Tiene muchas y muchos amigos, con quienes se reúne alrededor de un árbol comunal, con sus cuestiones, fortalezas y futuros. Comentan sobre lo difícil que es hacer entender a sus mayores. Se ponen de acuerdo para organizar su propio parlamento que ejecute a la vez sus sueños, los de ella y de los demás. Cuando nuevamente se entera sola, regresa a ese su infinito de días tristes y de noches oprobias. Tiene padres y no los tiene. Estudia sin ir a la escuela. Tiene sed y bebe hiel. Tiene hambre y come aire.
Sueña, despierta. Está nutrida de su misma fe, insoslayable ante la incertidumbre de una aldea global que no es suya, pero sí de todos. Vive, muere, vive, muere, pero aún sigue viva. Gracias. Bravo, qué bonito. Qué bonito, Pablo. Muchas gracias por compartir tu texto. Y miren en este tiempo cómo han creado textos tan bonitos, ¿no? Y este ejercicio nos ayuda mucho también, justo para eso, ¿no? Para que no hayan bloqueos creativos y surja, ¿no? Es así como nosotros nos imaginamos un personaje y vemos todo alrededor, ¿no? Vamos poniéndole palabras y vamos construyéndolo. Listo, chicos. Ahora vamos a hablar sobre la paleta de color. Ustedes van a decir, pero ¿por qué nosotros, creadores de literatura infantil, tenemos que saber sobre la paleta de color, aunque no lo crean? Es muy importante y necesario también que ustedes estén involucrados en esta parte, ¿no? Vamos a hablar un poco así a grandes rasgos de la rueda cromática. La rueda cromática fue creada por Newton. Este modelo se basa en el círculo cromático desarrollado por el físico Isaac Newton en el siglo XVII, cuando se observó los efectos de un rayo de luz atravesando un prisma. En la rueda cromática observamos de forma ordenada los colores. Como ven, siempre empieza por el rojo y no son considerados colores ni el blanco ni el negro. El blanco porque es la mezcla de todos los colores, y el negro la ausencia de la luz, ¿no? Los primarios, es importante que sepan también los primarios, el rojo, el amarillo y el azul, que no se obtienen por la mezcla de otros colores, sino son colores puros, y los secundarios, que son la mezcla de los primarios. El azul y el amarillo es el verde, el azul y el rojo nos da como resultado el morado o el lila, y el rojo y el amarillo nos da el naranja. Ustedes dirán, ¿por qué es importante todo esto? Va a ser muy importante al momento de transmitir esta información al editor o al ilustrador. Vamos a hablar un poco sobre los colores cálidos y los fríos. Los colores cálidos van del rojo al amarillo, pasando por los naranjas, los marrones y hasta los dorados. Cuanto más rojo tenga en su composición, más cálido será. ¿Y por qué les hablo de los colores cálidos? Porque los colores nos transmiten psicológicamente diferentes conceptos. Por ejemplo, nos transmiten cercanía, nos transmiten intimidad, nos transmiten energía, calidez, pasión, muchas veces alegría. Por eso se llaman cálidos. Pero esto lo vamos a aplicar a la literatura infantil y a la ilustración. Este es uno de mis ilustradores favoritos, se llama Shaun Tan. Como ven acá, si ven el fondo, es un color azul o celeste. Ustedes dirán, pero ese no tiene nada de cálido. Pero si se dan cuenta, la mayor parte de la ilustración tiene un color cálido, como es el naranja y el amarillo. En esta de aquí también miren la fuerza y la potencia que tiene esta ilustración con un color cálido tan fuerte como el rojo, ¿no? Y miren todas las lecturas visuales que estamos viendo en esta ilustración solo con el color. La importancia del color que tiene en la ilustración. Puede tener muy poco texto, puede tener mucho texto, pero ya ahí tenemos un jalón visual, ¿no? Esta ilustración también del mismo ilustrador, como ven, él utilizó el collage, pero toda la composición está con colores cálidos. Al igual que esta, también del mismo autor, El árbol rojo, me parece que se llama el libro de la izquierda, y el otro de Cuentos de la periferia, ¿no? Entonces, como ven, nos transmiten todas estas ilustraciones, nos transmiten cercanía, nos da energía, nos da calidez, como punto focal y punto visual de la ilustración. Ahora hablemos un poco de los fríos, los colores fríos. ¿Por qué se llaman fríos? Porque son todos los tonos que van desde el azul al verde, además de los morados. Cuanto más azul tenga, más frío. Tonos de invierno, noche, lagos, por ejemplo, los mares, los ríos, y también los campos, por ejemplo, ¿no? Estos colores los vamos a usar para dar tranquilidad, calma, seriedad, reacciones y hasta estados de ánimo también es muy importante. Porque, por ejemplo, imagínense una ilustración con colores como estos, por ejemplo, que es lo que nos transmiten, ¿no? Del mismo ilustrador como utiliza ahora los colores fríos, por ejemplo, ¿no? Está utilizando la gama de los azules,
los turquesas. En esta, por ejemplo, esta ilustración muy sombría, pero tan poética, ¿no? Imagínense un texto muy bonito, o este llamado Cigarra, que como ven es en tonos grises, muy apagados, y ya nos está dando una lectura visual y una ambientación, ¿no? Muy poética. Entonces, ahí yo uso, por ejemplo, la mezcla de ambos colores. Uso muchos cálidos y fríos para generar emociones también, ¿no? Cuando el lector, por ejemplo, se aproxima a mis libros, lo que tiene es una intensidad en color que genera diferentes estados de ánimo, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan un proyecto editorial, ustedes pueden decirle al editor y al ilustrador, mira, este es mi texto, tengo un texto muy bonito que me gusta mucho y me gustaría que se transmita de una forma cálida o que todas las ilustraciones sean frías, ¿no? Por ejemplo, imagínense, porque hay muchos ilustradores que al leer sus textos pueden plantear algún tipo de ilustración que realmente no refleje lo que ustedes quieren transmitir con el texto tan bonito que están creando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan acerca de estos colores fríos y cálidos, porque eso les va a ayudar mucho para sus proyectos editoriales, ¿no? Vamos a hablar así de forma muy ligera sobre los materiales y técnicas ilustradas. Es importante también que ustedes como creadores sepan que hay diferentes tipos de materiales artísticos: acuarela, lápices de color, tenemos el wash, los óleos, y cada uno de estos materiales también transmite a través del trazo y las texturas, junto con los textos, para un álbum ilustrado, por ejemplo, puede transmitir diferentes emociones. Acuérdense que los álbumes ilustrados tienen la ilustración y el texto, pero ambas se complementan para hacer un solo producto, ¿no? O un solo libro o un solo álbum que nos está dando dos lecturas, nos está dando la lectura visual y la lectura escrita, ¿no? Que ambas se complementan y hacen un producto fantástico, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la ilustración de la izquierda y utilizó el collage, que se usa mucho también en ilustración, y a la derecha creo que es silografía, que son como sellos, muchas veces también se usan piedras. El mismo ilustrador que les comenté hace un momento, que se llama Antonio Santos, él utiliza mucho el collage, ¿no? Entonces, para los proyectos no tenemos límite, ¿no? Ahora vamos a hablar de algo que es muy importante en la literatura infantil, en la ilustración: la composición y el peso visual en la ilustración. A ver, el peso visual, ¿qué entienden todos por peso visual? El peso visual es la capacidad que tiene un elemento de una composición o una ilustración para atraer la mirada del lector. Cuanto más peso visual tenga algo, más va a atraer la atención del ojo. ¿Y cómo hacemos? Vamos a explicarlo bien esto. ¿Cómo hacemos que algo tenga más peso visual? Lo voy a explicar con frutas, de una manera muy, muy didáctica y muy simple. ¿Cómo logramos un mayor peso visual en una ilustración? Eso es importante también, muy importante que ustedes lo sepan, porque cuando el ilustrador les entregue un producto o un boceto ilustrado, ustedes pueden decidir si va o no va, ¿no? Acá, por ejemplo, el peso visual lo logramos por tamaño. Un elemento más grande va a tener más peso visual que un elemento pequeño. También lo logramos por posición. Un elemento que esté abajo, ya sea a la derecha o a la izquierda, tiene más peso que uno que está en una posición más alta. Esto es un juego visual. La distribución. La distribución también es importante para lograr un mayor peso visual. Cuando un elemento se encuentra aislado, tiene más peso visual que uno agrupado. Ahí lo vemos con las peras. Y también vamos a hablar de la forma. Ustedes saben que las formas geométricas cerradas van a tener siempre más peso visual que una deformada. Y esto se aplica mucho en la ilustración y también en el diseño. Y vemos el color. ¿Se acuerdan que hablamos de los colores cálidos y los fríos? Los colores cálidos siempre van a tener mucho más peso visual que los fríos. Y esto se aplica también para colores contrastantes. Los oscuros también van a pesar mucho más que los claros. ¿Y por qué Motoneta o Mori nos enseña sobre esto? ¿Qué tengo que ver yo como creador de literatura infantil?
justo por lo mismo que les dije, ¿no? Para que haya un diálogo entre ustedes, el editor y el ilustrador, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio así muy rápido, visual. Muy bien, a ver, al ver esta ilustración que está en colores fríos, por ejemplo, ¿tú cuál considerarías que es el peso visual en esta ilustración? La rana que está al lado derecho. Perfecto, es la cigarra, vamos a ver. ¿Y por qué? Este peso visual nos genera está generado por la posición y por el color. Si se dan cuenta, está en una sola tonalidad de colores fríos, pero acuérdense del contraste. Entonces, ¿qué es lo que hace el ilustrador? El ilustrador lo que hace es ponerle mucho más fuerza a esta parte de acá. Fuerza me refiero a color un poco más contrastante, para lograr un mayor peso visual en la ilustración. Imagínense un texto muy poético acá o un texto muy lindo, complementa también la ilustración, ¿no? Vamos a ver otra. Esta, por ejemplo, del libro El viaje a lo desconocido. A ver, Dalia. Dalia, coméntanos. Hola. ¿Dónde encontrarías, qué tal Dalia, cómo estás? ¿Dónde encontrarías tú el peso visual acá en esta ilustración? Fíjate bien en todos los detalles que tienes, una ilustración muy, muy elaborada, ¿no? Bueno, no sé si estará bien, pero a primer momento me llamó la atención las imágenes del fondo, que son Ya, más grandes, pero ajá, luego también me llamó al ojo las personas pequeñitas por los colores que están más claro, cargados de oscuridad. claro, Usted súper. mencionaba que también era importante el que estén aislados y que no estén en tanto de grupos como las peras. Sin embargo, acá Exacto. también resalta bastante el que esté más marcado el negro. Exacto, súper bien, Dalia. Mira, justo lo que me has comentado. Yo aquí pondría, es más, aumentaría a un peso visual más, porque no necesariamente tiene que ser uno, pueden ser dos. Acuérdense que cuando uno lee, visualmente siempre entra la lectura de izquierda a derecha, cuando leemos un libro, cuando entra el periódico, cuando ven un anuncio publicitario, siempre lo van a ver de izquierda a derecha y por pesos visuales. Acá tenemos pesos visuales por distribución, como el caso de las peras, por color, como comentó Dalia, ¿no? Si se dan cuenta, es una ilustración muy plana, muy sutil, pero el color con estos contrastes hace que haya dos pesos visuales, ¿no? Visualmente el ojo entra por acá, y como toda la gente está viendo las dos estatuas o figuras que están por acá, nos genera otro peso visual por acá, porque también podríamos entrar por acá viendo este peso visual, ¿verdad? A ver, vamos con esta, una ilustración del libro de Jacominus de Rebeca Dotremer. A ver, Gregorio, si nos comenta. Claro, está Ahí ahí está, el personaje que está delante, el perrito. ya, muy bien. Exacto. Sí, sí, y luego, bueno, también al fondo se ven otros personajes, ¿no? Sí, También claro. llaman la atención. Es una imagen donde se distribuye bastante esto de los peso visual, pero el que le da más es el que está al primer plano, ¿no? Ahí adelante. Exacto, súper bien. Y mira que es un personaje que tiene un color cálido, perdón, tiene un color frío, porque el perro es azul. Fíjense en la textura del pelaje del perro, es azul, su chaleco es azul, es como muy apagado. Pero aquí que ganó en la ilustración el peso visual del primer personaje, ¿no? Que es el perro, por posición y también por distribución. Como decía Gregorio, los otros personajes están a la izquierda, ¿no? Entonces el que más destaca es este que está aquí, ¿no? Vamos con una siguiente, a ver, Isabel. Isabel está por ahí, tengo dos Isabel, Isabel Laura Alipio. Vamos a seguir participando. ¿Qué tal, Isabel? Hola, sí, bueno, por más pequeñito que lo veo, me parece que lo que está en primera, a ver, es no sé si es una hormiga, un Esta dragón. parte de acá, ya. Sí, Sí, es un dragón con tres niños, me parece, ¿no? sí, bueno, a mí me llama la atención eso. Ya, perfecto, vamos a ver si es... Mira, yo acá, por ejemplo, puse como peso visual por tamaño y distribución esta parte de acá, porque tiene un mayor tamaño, entonces por tamaño es como visualmente nos jala mucho más el ojo, ¿no?
Vamos a ir con esta, con la ilustradora Susie Lee. Esta ilustradora hace unos libros hermosos. Este se llama La Ola, de Susie Lee. A ver, coméntanos, vamos a hablar con Julio Goicoechea, que está por ahí, creo que no ha participado hasta el momento. A ver, Julio, ¿qué nos comentas? ¿Dónde estaría el peso visual en esta ilustración? Buenas noches, Julio. En las nubes, en la ola, en el agua. Perfecto. Muy bien. Esta ilustradora siempre trabaja con 2 tonalidades. Y este libro, como se llama La Ola, le ha puesto un color muy destacado a la ola, ¿no? Trabaja siempre con 2 colores, en un tono celeste y el grafito, por posición y por color, ¿no? Y acá hay que destacar también la lectura y la amplitud visual que tenemos por acá, ¿no? Vamos con este está bien fácil. Por ejemplo, a ver que nos cuente Laurentina. Laurentina, a ver, dinos dónde estaría aquí el peso visual. El peso visual sería en el objeto que está en el centro, o el color más intenso. ¿La niña o en la parte de acá? Sí, del centro. Claro. Este libro llamó Sombras. Pero luego también hay la escalera, la niña que esté cayendo también por posición, y el otro también por ubicación del lugar también. Las dos siluetas que están ahí. Ya, acá ganaría prácticamente por posición y por color. Como es un color más intenso, por contraste nos está llevando automáticamente visualmente hacia la parte de abajo, ¿no? Sin restar la ilustración de la parte de arriba, ¿no? Entonces es muy bueno que hagan este ejercicio visual. En este de aquí también, por ejemplo, aquí también pueden encontrar el peso visual muy fuerte en la parte de abajo. Y como ven, le ha puesto un por posición y por color también, ¿no? ¿Por qué por color? Porque tiene un color contrastante y porque ha utilizado un color cálido en esta ilustración. Al ser el amarillo visualmente nos jala el ojo y nos da 2 lecturas también, ¿no? Lo que vamos a hacer es principalmente ver la parte de abajo y ahí nos lleva hacia arriba. Esto lo van a agudizar también entrecerrando un poco los ojos. Cuando ustedes entrecierren un poco los ojos, al ver cualquier álbum ilustrado o cualquier libro o ilustración, lo que primero destaque al entrecerrar los ojos, eso les va a ayudar también a definir mejor los pesos visuales. Esta ilustración de Oliver Jeffers del libro El corazón y la botella es también un bonito ejemplo. Vamos a hablar, a ver, con Nicolás Hidrogo. A ver, Nicolás, ¿cuál sería el peso visual en esta ilustración? Hola. Todos estamos aprendiendo. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? Buenas. Sí. ¿Qué tal? Bueno, ahí veo que hay un destaque de los colores fríos, por cuanto prevalece en la parte del pensamiento, que es donde está la mayor fuerza de los colores, que en el pensamiento propiamente dicho de quien está leyendo. Creo que en el pensamiento se vislumbra el efecto frío, porque estamos hablando de, por ejemplo, de cosas del mar, donde está la ballena, el universo, que obviamente se torna bastante frío, entendiendo que fuera de la estratosfera el frío es mayor que bajo en la atmósfera. Y obviamente, pues, o sea, en el traslado, digamos, del pensamiento de la lectora, en este caso, es al efecto que le produce cada una de las lecturas, que en su mayor caso, por ejemplo, estamos hablando, el peso casi es un 40% es el universo y los animales mayores. Y los animales mayores están básicamente con grises, con tonalidades azules y con tonalidades celestes, que son los colores predominantes de los colores fríos, de acuerdo a la teoría newtoniana. Y también, bueno, podemos ver que en el caso ya del lector propiamente dicho, prevalecen un poquito los cálidos, porque la alfombra que está suspendida está casi con un color hueso, un color así blanco amarillento. O sea, hay un contraste entre la calidez del espacio de la lectora, que en este caso es una alfombra mágica que suspende todo, no está sobre la tierra, pero sobre ello está el pensamiento que tiene con respecto a la lectora propiamente dicho, pues representa, creo yo, pues un 30% la lectora y un 70% todo lo que ella está transmitiendo en la lectura, ¿no? En su pensamiento.
Muy bien, Nicolás. También está el efecto Gracias. negro, ¿no? Que está el efecto negro al fondo, exacto. que vemos que es el efecto de la galaxia también negro, ¿no? O sea, Claro. predominan los colores fríos en el pensamiento de las lecturas de la lectora, ¿no? Excelente, Nicolás. Mira todo el análisis que has podido lograr con esta ilustración y qué importante es, ¿no? Todos los pesos visuales que han salido y todas las imágenes que hay muchas lecturas, ¿no? Acá, por ejemplo, yo consideré que era por distribución y por color, ¿no? Entonces a mí me jaló, por ejemplo, en tu caso es diferente, pero a mí me jaló la izquierda por color, por el tono rojo, ¿no? Que es el cálido, es el que más destaca, y es como que me lleva a toda esta lectura de un segundo peso visual, ¿no? Entonces es muy interesante todo esto del peso visual, porque eso también le van a transmitir con sus proyectos a los editores y a los ilustradores, ¿no? El ilustrador, por ejemplo, podría resolver esta ilustración de su texto de una manera diferente. Entonces ustedes lo que pueden decirle es que, mira, mi texto, en este texto yo quiero que destaque, por ejemplo, si habla de esta niña en específico, ¿no? O este personaje, yo quiero que mi personaje destaque. Entonces ahí yo quiero que utilices colores cálidos, resaltantes, ¿no? Que me den mucha energía o que me transmitan mucho o que automáticamente me lleve mi texto a esta parte de la ilustración, ¿no? Y aquí puedo poner otras cosas, puedo poner, no sé, diferentes lecturas, ¿no? Diferentes pesos visuales, ¿no? Esta ilustración es muy bonita, es de los tres bandidos de Tommy Ungerer, uno de los clásicos de la literatura infantil. A ver, veo a Ruth Meregildo, que está por ahí. ¿Qué tal, Ruth? A ver, conecta tu micro y cuéntanos dónde estaría el peso visual aquí. Y el peso visual está en el color. ¿En qué parte? ¿En esta de aquí? ¿En esta de aquí? Sí, sobre todo ahí utilizan el color para separar dos escenarios. El del fondo es, o sea, lejanía, por eso está cerca a la luna, lo entiendo yo, y el negro es, o sea, lo más cercano. Y por otro lado también la distribución. Nosotros, bueno, yo lo aprendí, hay balance o equilibrio le llamamos, cuando están distribuidos. Por supuesto, claro que sí. Muy bien, muy buena participación, Ruth. Por ejemplo, acá yo establecí dos pesos visuales, como dice Ruth, por distribución, por color, el color tan importante, y miren cómo resalta del fondo negro, ¿no? Si miren, sin ponerle sombras, ni ponerle muchos elementos, automáticamente ya tenemos una lectura visual muy rica que se complementa con el texto, ¿no? ¿Por qué puse dos pesos visuales? Porque para mí primero me jala la luna, esta luna así sobre un cielo cálido, oscuro, me está diciendo que por aquí está pasando algo, ¿no? Por aquí hay tres personajes escondidos que me están diciendo algo, y me lleva automáticamente a la parte de acá, al otro peso visual, que con color los estamos levantando y los estamos poniendo en primer plano, ¿no? Entonces acá tenemos otra lectura visual, otro punto visual que nos está narrando algo también, ¿no? Y vamos a terminar con Pompón. A ver, Gladys creo que no participó. Gladys Urbina, ¿o sí? Bueno, Así por que lo que he tranquila. podido alcanzar, lo que Ajá. aquí veo un color blanco y el otro azul, o sea, la línea que lo separa, ¿no? El otro, acá lo que más me impacta es el canario, Claro, el los pajarito. colores, el Exacto. pajarito. Es Bueno, lo yo que, le lo puse que primero vemos. Sí, claro que sí. Justo estaba pensado en un canario, este Pompón. Bueno, yo lo creé, es un canario porque mi papá criaba canarios. Y entonces, como dijo Gladys, el peso visual y la fuerza visual la encontramos por posición en el pajarito, por tamaño también, por color y por distribución. Acuérdense que, miren, por más que tenemos acá un color fuerte, digamos, pero es cálido de fondo, por posición y por tamaño y por color y también por distribución, porque los árboles están como alejados y con una pequeña banca por ahí, y simplemente con poner eso ya tenemos que está ubicado en un parque, ¿no? Pero por posición, tamaño, color y distribución tenemos que el peso visual entra por aquí. Y el texto complementa, o el texto se complementa con ilustración,
en la parte de aquí haciendo un equilibrio, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes también cuando tengan sus proyectos vean con el editor cómo está poniendo los textos el editor y cómo está resolviendo las ilustraciones el ilustrador para que su proyecto editorial tenga un acabado 100%, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, el texto lo pueden poner por acá, entonces mi texto se está perdiendo y no genera un balance o un equilibrio, ¿no? Que es muy importante también para el producto final. Una vez que hemos terminado con los pesos visuales, esto practíquenlo siempre cuando se acerquen a cualquiera de los libros que tengan de literatura infantil o literatura juvenil. Acuérdense de los pesos visuales, es muy importante. Eso les va a ayudar mucho para que sus proyectos queden mucho más bonitos, más integrados, ¿no? Si es un libro álbum o si es un libro ilustrado también. Y para que transmitan eso sobre los colores y los pesos, ¿no? Yo quiero que en mi texto destaque esta parte de acá. Yo estoy hablando de los 3 bandidos, entonces como ilustrador, el ilustrador debe resolver esta parte de acá, ¿no? Y esto nos sirve para que ustedes también tengan un mayor conocimiento de estos conceptos ilustrados, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre el storyboard. Seguro muchos de ustedes lo han utilizado o no. Es muy práctico para mí el storyboard. La mejor manera de visualizar en conjunto nuestro proyecto editorial es el storyboard. Entonces yo les sugeriría, si van a iniciar algún proyecto con algún ilustrador, que les presente a ustedes un storyboard. ¿Y qué es el storyboard? El storyboard es un formato donde están plasmadas todas las hojas de nuestro libro, de nuestro proyecto. Esto nos ayuda para un mejor ritmo del libro, el hilo narrativo. El hilo narrativo es muy importante para saber dónde están los pesos visuales, ¿no? También para ver los planos que se usan mucho en la fotografía, en el cine y también se usan mucho en la literatura infantil. Los silencios, si hay silencios en la ilustración o si va a ser una ilustración repleta de personajes, por ejemplo, y dónde colocar los textos, ¿no? Entonces, un libro álbum, por ejemplo, consta de 32 páginas casi siempre. ¿Y por qué? Porque esto se trabaja de la mano con la imprenta. Seguro esto lo han visto en anteriores talleres, o si lo saben, siempre las imprentas piden que sean múltiplos de 4, ¿no? Para optimizar el sistema de impresión y para que salga un trabajo mucho más barato también, ¿no? Que el libro salga mucho más accesible, ¿no? Aquí les presento el storyboard, es un pequeño boceto. Yo cuando creo e ilustro un álbum siempre utilizo un storyboard. Para mí es muy importante porque así hago una planificación. Apenas tengo una idea, como las ideas o los textos o el mapa visual que hicimos hace un momento en el ejercicio, y que salieron muchas ideas como para un proyecto editorial. Lo que hacen ustedes es plantearse un storyboard donde incluya la tapa, las guardas o los interiores, ¿no? Los interiores, cómo va a desarrollarse la historia, y el final. ¿Por qué nos ayuda esto? Para visualizar bien si vamos a utilizar un primer plano de la historia, si vamos a utilizar, por ejemplo, personajes alejados o paisajes muy saturados o limpios, ¿no? Mi proceso es que una vez que yo tengo la idea en un storyboard, lo que hago, es ponerlo en un... Empiezo a desarrollar las imágenes o las ilustraciones ya más a detalle. Hago pequeños apuntes, por ejemplo, con escenas. Pongo aquí que el niño, que no se vea la cara del padre, el perro, el niño no va a aparecer en la escena. Hago como pequeños apuntes. Y Antonio nos dije que utiliza esa técnica en animación para tener un boceto de historia. Perfecto, claro, Antonio. Eso se usa muchísimo en varias disciplinas, como en el cine, por ejemplo, en la animación también es importantísima, ¿no? Aquí, por ejemplo, hice otro apunte. A mí me gusta trabajar mucho en apuntes e ir anotando los textos para ver cómo se va a ir desarrollando la historia. Esta de aquí, por ejemplo, ahí puse algunos apuntes, puse de la ventana, darle perspectiva, que sea diferente, quizás un búho. Y esto también ustedes, así no sepan dibujar, pueden hacerlo como una especie de collage.
Por ejemplo, ustedes pueden presentarle al ilustrador o al editor, si van a presentar ustedes un proyecto editorial, ustedes pueden presentar un storyboard, ya sea armado por ustedes con fotos. Simplemente agarran recortes de internet, recortes de revistas, perdón, o fotos de internet y van armando su story. Yo quiero que así se vea el niño, por ejemplo, en esta parte va a haber un árbol, es como que armaran un collage muy divertido, pero va a ser muy práctico para el editor también entender qué es lo que quieren transmitir con ese texto, ¿no? Y él también puede elegir un ilustrador. El editor puede elegir un ilustrador de acuerdo al texto o cómo él lo visualiza, ¿no? Para presentarles para su proyecto. Entonces, una vez que yo tengo ya más o menos planteada la idea, por ejemplo, como esta, ya sé más o menos dónde van los personajes, paso a la ilustración, ¿no? En este caso yo trabajé todo con digital, en ilustración digital, pero con muchos apuntes en grafito, como las sombras, por ejemplo. Si ven, hay muchos personajes que están delineados, por ejemplo, y partes del cuerpo que están delineados porque es parte de mi estilo. Entonces, este apunte se convirtió en esta ilustración. En esta de acá, si ven también yo trabajo con colores cálidos y fríos, pero le doy mucho más fuerza visual y peso visual a esta parte de aquí, ¿no? Entonces ya desarrollé esta ilustración que estaba así en un boceto muy simple y la pasé a esto, ¿no? Y complemento con el texto, porque el texto también, acuérdense que nos da un ritmo, y es muy importante al ustedes practicar con los pesos visuales en los diferentes libros que vean, que sepan dónde va a ir el texto ubicado, es muy importante. Esta de aquí, por ejemplo, miren cómo fue desarrollada. Pasó de esto a esta habitación completamente oscura, pero si se dan cuenta, aquí hice una anotación que puse oscuro en colores fríos, solo darle reflejo teatral a la carita, porque ahí yo pensé mucho en el teatro, porque a mí me gusta mucho el teatro y el cine, entonces con esos mapas visuales que hago diariamente, yo me imaginé esos cañones de luz que hay en el teatro cuando iluminan al personaje principal, y entonces pasó a ser una ilustración así. Yo le di el peso visual a toda esta parte de la ilustración. ¿Generando qué? Generando un ambiente de noche, generando preocupación, porque si se dan cuenta la mayor parte de la habitación está oscura, eso es totalmente frío, ¿no? Y le puse el texto de preocupado, me fui a dormir, donde hay un punto focal en la parte de aquí, ¿no? Vamos a ver este storyboard que es más desarrollado, perdón, de Marta Altés. Marta Altés es una ilustradora española. Ese es un libro muy conocido, mi abuelo. Ella lo que hizo fue desarrollar un storyboard mucho más elaborado, digamos, ¿no? Porque es su estilo de trabajo, ¿no? Para mí unas pocas líneas, por ejemplo, bastan para ya crear un proyecto, ¿no? Entonces tengo como que mi cabeza ya pauteado todo, entonces me ayuda como una ruta, ¿no? Una ruta para seguir dónde van a ir los personajes. Inclusive ella también hace diferentes anotaciones, cómo se desenvuelve el personaje. ¿Se acuerdan que hablábamos de los personajes y el mapa visual que hacen de cada uno? Miren cómo en este personaje, en los ojos, como al ser una figura tan simple, al ponerle las cejas hacia abajo, ya nos está denotando preocupación, ¿no? Entonces esos detalles también son muy importantes y que ustedes también los vean al momento de recibir los bocetos o las ilustraciones de sus personajes o del libro. El ilustrador tiene que estar de acuerdo a lo que ustedes también están necesitando, ¿no? Aquí ya tienen las ilustraciones un poco más desarrolladas, como ven con diferentes... Ella utilizó una paleta de color en cálidos, muy suave. No es necesario saturar la página o ponerle un fondo a la ilustración para saber que este personaje, por ejemplo, está sentado acá. Visualmente ustedes se imaginan que está en una sala y que hay un piso, y automáticamente se pasó aquí a un bosque, ¿no? Lleno de fieras, ¿no? Miren esta ilustración también es muy bonita, es muy poética, y simplemente con poner muchos árboles, en diferentes tamaños y diferentes tonalidades,
ya nos conectó automáticamente, ¿no? Entonces, cuando vayan a presentar sus proyectos editoriales, yo lo que les sugiero es presentar un storyboard, ¿no? Porque un storyboard lo que hace es ayudarles a que ustedes también visualicen cómo va a ser el proyecto ilustrado, ¿no? Como Isabel Laura Alipio nos comenta cómo diferenciar un estilo realista de un minimalista. Y Antonio nos hace otra pregunta: ¿utilizas la técnica ilustrada en digital? Vamos a contestar la primera pregunta de Isabel Laura. ¿Cómo diferencias tú un estilo realista? El estilo realista es como, por ejemplo, el estilo que utiliza Rebeca Dotremer. Si bien ella utiliza muchos personajes animales, pero si se dan cuenta es como si estuvieran en una ciudad, ¿no? Entonces, para hacerlo más fácil, es como si vieras una fotografía o el día a día. Hay muchos ilustradores con estilo realista, ¿no? Que manejan muy bien las técnicas diferentes técnicas pictóricas, manejan muy bien la proporción. Y un estilo minimalista, yo diría que minimalista podría ser Suzy Lee, que no necesitas poner muchos elementos. Si se dan cuenta, en la playa, por ejemplo, yo simplemente al poner la ola, la niña corriendo y las aves, nos transporta automáticamente a una playa, ¿verdad? Tú ves esa ilustración y la ves y estás en la playa. No necesitas ponerle arena, no necesitas ponerle conchitas, no necesitas ponerle las malaguas o alguna sombrilla o un vendedor por ahí, ¿no? Entonces, el minimalismo tiene que ver mucho también con la síntesis, ¿no? Quitas elementos, pero igual te está transmitiendo la ilustración y la idea. Igual que con los textos también. Puedes quitarle muchas florituras o muchas partes de los textos, pero igual ya te está vendiendo visualmente algo, ¿no? Sí. ¿Podría o no utilizarse las ilustraciones que hacen los niños? Sí, por supuesto. Va a depender mucho también del texto que tú tengas y qué es lo que quiere transmitir el autor, en tu caso, ¿no? Con este texto, ¿no? Y ahí yo te recomendaría, por ejemplo, buscar un ilustrador que haga este tipo de ilustración, digamos que naif o ingenua, que utiliza. Hay muchos ilustradores que utilizan mucho o asemejan mucho los rayones de niños, ¿no? Joaquín Camp, por ejemplo, utiliza mucho crayones o plumones para transmitir esto, ¿no? Para dar que es parte de su estilo, pero sí es completamente válido. Acuérdense algo, que en ilustración es narrar. Ustedes pueden narrar con diferentes métodos de comunicación. Pueden utilizar rayones, pueden utilizar collage, ¿no? Y no necesariamente una ilustración totalmente realista, ¿no? Espero que haya absuelto tu duda, Isabel. Sí, en parte. Ya, coméntame, igual si tienes alguna duda adicional para esclarecerla de una vez. Porque los niños hacen dibujos muy interesantes, ¿no? Me parece que es, y que a mi modo de ver, por ejemplo, habría una conexión, ¿no? Entre el ilustrador, el autor y los niños, que son los receptores en este caso, ¿no? Sí, por supuesto. Y los niños lo van a recibir y van a tener una identificación muy fuerte también, ¿no? Con un estilo así, porque se van a sentir de alguna forma reflejados. Hay un libro que se llama La huelga de los crayones, se me fue el nombre. Los crayones, alguien si no se acuerda por ahí. A ver, los crayones. Los crayones se van de casa, me parece. Ahí está, por ejemplo, ¿ves? Ahí utiliza, creo que es de Oliver Jeffers, ¿verdad? ¿Dónde se van? La huelga. Sí, correcto. Ya, ¿ves? Sí. Yo ando con la mente en 1000 lados. Ahí, por ejemplo, él utiliza justo como hilo narrativo los crayones, pero está utilizando justo esa técnica así muy suelta, muy ligera, como ilustrada por un niño, ¿no? Entonces es súper lindo el concepto. Gracias. No, de nada. Antonio Palva nos pregunta si utilizas la técnica ilustrada en digital. Yo ilustro directamente, o sea, el proceso que hago yo es hacer un boceto a mano alzada, y justo con ese boceto a mano alzada lo que hago es que me sirve como base
para pasarlo al digital. Yo trabajo con una tableta de dibujo y también con retoque digital, ¿no? Entonces trato de darle siempre un efecto como dibujado a mano, pero también es digital, ¿no? Recuerden que la ilustración también es cómo se siente cómodo el autor y el ilustrador, ¿no? Es muy importante porque eso se refleja completamente, ¿no? Recuerden que es muy importante también que visualicen el trabajo de muchos ilustradores, ¿no? ¿Para qué? Para que encuentren el más adecuado. Por ejemplo, yo puedo tener un texto, pero si tengo este estilo de ilustración, por ejemplo, de Suzy Lee, quizás no conecta conmigo, no me gusta, o yo quiero que mi proyecto sea mucho más realista, ¿no? Pero a la vez, al ser realista, también debe tener un guiño o debe tener algo del ilustrador que lo haga impactante, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien Rebecca Otremer utiliza el estilo realista, a la vez utiliza personajes muy propios, ¿no? Con colores diferentes. Eso lo hace también un producto editorial mucho más acogedor y diferente, ¿no? Oliver Jeffers también utiliza un estilo así muy ligero, muy limpio, ¿no? Este ilustrador, Tom Ungerer, que es uno de los clásicos, es entre realista e infantil, digamos, ¿no? Pero usa mucho también los contrastes, ¿no? Utiliza mucho los contrastes y los planos, y muchas veces hasta no hay proporción en muchos de los personajes, pero ya nos está vendiendo una idea, ¿no? Nos está vendiendo el estilo del ilustrador, ¿no? Un editor, ¿qué estilo prefieren en publicar aquí en Perú? La verdad que yo creo que se rigen muchas veces también por las ventas y no debería ser así, sino debería ser más por hay muchos también que eligen la tendencia mundial, por ejemplo, pero un buen editor lo que va a buscar es un lenguaje propio en el ilustrador y también en el escritor. Un buen editor lo que debe buscar es eso, muy aparte del estilo, ¿no? Porque lo que hace es recibir montones de proyectos escritos e ilustrados, pero yo creo que tiene que ver mucho con el ojo del editor, ¿no? El editor se alimenta muchísimo de diferentes tipos de literatura mundial y local, ve qué es lo que está publicándose actualmente en Perú, qué es lo que se está publicando en el mundo, también es parte de su trabajo, ¿no? Y él como editor de la casa editorial, lo que hace es eso, ¿no? Buscar proyectos que realmente tengan que ver con la línea editorial también de la editorial. Cuando ustedes presenten un proyecto a cualquier, por ejemplo, tienen un proyecto editorial, un texto, ya sea que van con un ilustrador o ilustradora de la mano, lo que tienen que ustedes hacer también es un análisis de las diferentes editoriales y la línea editorial que tienen aquí en Perú o donde quieran presentarlo, ¿no? Para ver si su proyecto se adapta también a la línea editorial, ¿no? Porque muchas veces los editores rechazan esos proyectos, por más que sean buenos, porque no van con la línea editorial de la empresa o de la editora, ¿no? Entonces también esa es una sugerencia que yo les hago. Vean diferentes editoriales, vean los libros que editan, si tienen una línea editorial definida, ¿no? Para poderlos presentar, ¿no? Y que encajan, digamos, ¿no? Dice Nicolás, ¿una buena ilustración puede compensar la deficiente calidad de un texto? No necesariamente, porque acuérdate que es un conjunto, ¿no? La ilustración y el texto tienen que ir de la mano. De nada me sirve una preciosa ilustración si voy a tener una deficiente calidad en un texto, ¿no? Y ese es parte del trabajo del editor, ¿no? Es muy importante. Entonces ahí tú, como crítico literario o como lector, yo creo que es muy notorio también, ¿no? Te das cuenta, puedes tener ilustraciones maravillosas o un texto maravilloso y las ilustraciones no conectan, entonces es un producto integrado, ¿no? Muchos piensan que el autor hace todo, pero el editor, que está también detrás de todo el producto editorial, hace muchísimo, ¿no? Tiene muchísimo trabajo, hay muchas decisiones, revisiones de texto, revisiones de ilustradores, si cuadra bien, si cuadra mal, ¿no? Entonces, entre los tres,
logran que salgan productos atractivos, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos conocen muy bien a sus lectores. Es parte de su trabajo, saben qué es lo que venden, qué es lo que no venden o hacia dónde quieren dirigir también la línea editorial, ¿no? Gracias, Ruth. Espero que les haya servido a todos estos pequeños tips y conceptos de ilustración. Háganse siempre una libreta de apuntes o un mapa visual, eso es importantísimo. Así no se dedican a la ilustración. Si solo quieren escribir, háganlo, porque es necesario. Todos esos ejercicios nos sirven para romper bloqueos creativos y también para conocer mucho mejor a nuestros personajes, ¿no? A veces es medio tedioso, ya lo tengo bien estudiado, ¿no? Pero una vez que lo tienes impreso o salieron las ilustraciones, ay, no es lo que quería, entonces más chamba. En cambio ustedes como creadores, si ya tienen todo muy bien aquí, lo tienen muy bien definido, va a ser mucho mejor para ustedes, ¿no? Para que el producto salga excelente. Gracias, Dalia, por los ejercicios. Espero que sí los practiquen mucho. Les voy a mostrar, aquí tengo parte de mis libros también para que vean. Estos libros para prelectores, este es Pompón, ¿no? Pompón es un boardbook, justo para que sepan, los boardbooks, y los han visto en todo lado, los boardbooks son de tapa dura y con las puntas redondeadas, ¿no? Se utiliza este tipo de formato porque es mucho más resistente para las pequeñas manos, ¿no? Está impreso en contraplacados y pueden averiguar también sobre impresión. Es muy importante también que sepan diferentes conceptos, ¿no? Que les ayuden para que el producto final sea mucho más satisfactorio, ¿no? A ver, perdón, tengo un mensaje por acá. Karina Villarreal nos dice, gracias Karina. Y este es un álbum ilustrado, ¿no? Este álbum ilustrado, esta ilustración ya la vieron, esa doble página. Nos quedan 5 minutos y quería mostrarles una parte del libro que es muy importante para que tengan en cuenta también los silencios en los álbumes ilustrados o los diferentes proyectos que hagan. Hay una parte del libro, los voy a spoilear. Simplemente dice Cataplan, nada más. Simplemente dice eso, Cataplan. ¿Y por qué? Porque ese es el quiebre del proyecto. ¿Qué es lo que pasa después? Que el niño se levanta, ¿no? Entonces, en esta parte, los niños se emocionan muchísimo cuando se ha leído este libro, porque, ¡ay, es un sueño! Dicen, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Entonces, se quedan así. Ustedes lo que tienen que buscar también mucho es el impacto, ¿no? El impacto visual en el lector visual y escrito también en el lector, ¿no? Ahí, por ejemplo, el niño se vuelve a comer la mosca, ¿no? Ese libro tiene un final abierto, ¿no? Porque simplemente termina con una ilustración silente, no tiene texto, es una ilustración para ver, ¿no? Entonces se queda un final abierto como para ver qué es lo que va a pasar ahí. Entonces ahí los niños se quedan como que ¡ah! Karina Villarreal nos dice que durante el taller estuvo en calidad de oyente, sin embargo es importante acotar cuán importante es seguir creando en todas estas herramientas que ahora se cuenta en un mundo digital, que somos muy bien. Sí, excelente, de verdad, aprovechemos y aprovechen. Yo estoy aprovechando muchos recursos virtuales, ¿no? Muchos talleres, tratan de meterse siempre a diferentes talleres de escritura, talleres de ilustración, de conceptos, ¿no? Averigüen también sobre impresión, todo lo que nos pueda sumar para todo este proyecto de literatura infantil, todo suma, ¿no? Ha sido un gusto para mí, de verdad, gracias a la virtualidad y a esta conexión, gracias a Conecta Crea, que podamos conocer autores, que yo los pueda conocer a ustedes y ustedes me puedan conocer a mí, puedan conocer parte de mi trabajo también. Los invito a que visiten mis redes sociales, siempre estoy compartiendo y contenido, les voy a dejar por aquí
Este es mi Facebook, mi Instagram. Estoy como Motoneta Ilustra, y si quieren escribirme también en algún momento, yo soy Mauricio, @motonetailustra.com.pe. Pueden visitar también mi página web como Motoneta Ilustra. Y nada, encantado de haber sido parte de este taller y podemos seguir en contacto. Muchas gracias a todos por participar. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.